se define el hambre emocional como el acto de comer en respuesta a las emociones y principalmente a las emociones negativas. Entonces vamos a separar todas aquellas emociones positivas como felicidad, como alegría, sino más bien el hambre emocional está para denotar esta respuesta que hacemos con respecto al acto de comer, ¿no? Con las emociones como tristeza, ira, desesperación, angustia, ansiedad, estrés inclusive, ¿no? Eh, las razones por las que una persona pues puede comer en exceso o dejar de comer pues van a ser diversas, o sea, realmente en cada persona va a ser totalmente diferente. Hay personas que pueden comer demasiado bajo una emoción como tristeza, pero la misma persona puede experimentar falta de apetito cuando está ansiosa o viceversa. Otra persona puede experimentar demasiada hambre cuando está demasiado triste. Entonces, esto nos ha llevado o ha llevado a los investigadores, pues, a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cada persona reacciona diferente. Eh, Esto me lleva a la segunda cuestión, que es el significado simbólico de los alimentos, que es lo que trabajamos mucho en consulta. Eh, a lo largo de los años, pues vamos dando significados a ciertos alimentos, es decir, como bien lo explicaron, es un cumpleaños, ¿no? ¿Cuál es la comida preferida? Es una reunión importante, una boda, etcétera. También, por ejemplo, los premios, los castigos que de repente usaron con nosotros de pequeños, inclusive que nosotros hoy en día pues seguimos utilizando tal vez, ¿no? Entonces, esto pues nos van a recordar, tal vez hay alimentos que te recuerdan tu niñez, hay alimentos que inclusive al olerlos pueden recordarte a tus padres, ¿no? Esa sensación de protección, o en algún momento podemos llegar a asociar los alimentos con alguna situación muy hermosa, una emoción, lo cual pues refuerza, ¿no? Refuerzan esta estrecha asociación entre algunos alimentos y emociones positivas. Para mitigar entonces estas emociones negativas, se dice que se recurre a estos alimentos. Bueno, pero ¿por qué sucede? ¿No? Vamos a hablar de algunas teorías súper rapidísimo. Una de ellas es, por ejemplo, la teoría de la restricción alimentaria. Hemos visto que los pacientes que son más susceptibles a tener esta respuesta de hambre emocional son pacientes que han tenido durante un largo periodo de tiempo dietas pero muy restrictivas. Entonces la restricción fuerte de las dietas, así como una permanencia en ellas por un largo tiempo, es un factor de riesgo para sufrir o para padecer hambre emocional. Es ahí que pues en Nutres pues nosotros los planes de alimentación suelen no ser restrictivos ante ciertos alimentos, ¿no? Sino quitarle como que ese valor tan importante que le estamos dando y bajarlo al punto donde es la cuestión alimentaria, una cuestión de nutrir tu cuerpo, tu organismo, sentirme saludable y, ¿por qué no?, de disfrutar o deleitarnos con todo este placer organoléptico del olor, del sabor, pero no más allá que la función de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una restricción alimentaria? Pues decimos, no más, ¿no? Cuando cuando una persona se pone en una dieta muy, muy, muy restrictiva, es decir, no más chocolates en la vida. ¿Qué pasa? Que cuando es una conducta muy aprendida y a lo mejor es un alimento que te encanta, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que podemos violar la regla. Entonces, cuando se viola la regla, ¿qué pasa? Que entran como todos estos sentimientos devastadores de incompetencia o de no poder llevarlo a cabo, y hemos visto también que esto lleva a no solamente pasar por alto la regla, sino que también hacia todo el tratamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las dietas restrictivas. ¿Qué pasa también con la teoría del hambre? Bueno, cuando nosotros nos evitamos los alimentos y empezamos a tener hambre, el cuerpo no va a distinguir si esta hambre es por voluntad propia o si es por una cuestión de falta de alimento, por lo que esta sensación de hambre, esta cascada, pues es una respuesta normal fisiológica que se va a activar, y entonces el cuerpo
va a responder de una forma en búsqueda del alimento. Entonces es ahí cuando después de una restricción el cuerpo empieza a buscar los alimentos. Muy bien, entonces también hay que tener mucho cuidado con este sentimiento de privación, que es un factor de riesgo y nos hace más vulnerables pues al abandono de las dietas. ¿Qué pasa? Que también en Nutres no hablamos de dietas, hablamos de planes de alimentación. Si ustedes se dan cuenta, siempre, siempre, siempre decimos nuestro plan de alimentación. ¿Por qué? Porque precisamente tratamos de evitar toda esta presión o estrés que se asocia con una dieta que coloquialmente lo podemos pensar como restricción restricción de alimentos. Ahora, hay otra teoría que pues está basada en el aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser que esta recompensa o esta búsqueda del alimento cuando hay una emoción negativa no es el mismo alimento para uno que para otro. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahí es lo que hemos aprendido. La regulación del afecto, ¿no? Que está ocasionando el alimento no es lo mismo para todos. Entonces, aquí tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos a lo largo de nuestra vida reforzado este alimento una emoción negativa. Entonces, el hecho de que en alguna ocasión hayamos, no sé, compensado alguna emoción con algún alimento, esto va a hacer que el cerebro aprenda que es rico, es delicioso y entonces esto va a acelerar esta asociación tan fuerte, ¿no? Que hay entre comer y una emoción. Bueno, también hay otras teorías como las teorías del estrés en cuanto a esta respuesta fisiológica normal del hipotálamo, que no me voy a enfocar mucho, me gustaría más enfocarme en las cuestiones más de la mente, de la psique. También se habla de una crianza inadecuada, de repente los premios, los castigos que se nos dan con los alimentos o inclusive padres muy estrictos también han llevado a los investigadores a hacer una asociación importante con el hambre emocional. Todo esto tiene que ver también con una vulnerabilidad genética. Esto es como más nuevo todavía, que ya se ha visto que sí tiene que ver una predisposición. Entonces es por ello que no a todos les va a pasar o no a todos nos va a pasar con ciertos alimentos. Otra cosa muy importante que me gustaría hablar, porque con esto podemos seguir el hilito de cómo evitar el hambre emocional, pues es una poca conciencia. Cuando hay una poca conciencia de las sensaciones de hambre y saciedad, porque se pierden en el trabajo, porque a lo mejor estoy muy ocupada estudiando, etcétera, o digo al rato como. Esto voy a empezar a olvidar estas señales que son naturales del cuerpo de hambre y saciedad. Entonces, aquí también en Nutres, pues siempre estamos tratando de que ustedes tengan este control o este reconocimiento de cuándo en verdad es hambre. Y al rato vamos a hablar también de cómo separar el hambre fisiológica de un hambre emocional. Otro factor se le llama alexitimia. Entonces, ¿qué es la alexitimia? Es una dificultad para identificar nuestros propios sentimientos y poder expresárselos a los demás. Entonces, también existe esta falta de reconocimiento de nuestras propias emociones y sentimientos, lo cual nos hace susceptibles a padecer hambre emocional. Y una dificultad para regular también nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo estoy frente a un evento que me causa mucha tristeza, mucha depresión y no puedo regular esta emoción atendiéndola, sino más bien la estoy enfocando en la parte alimentaria por todas estas cuestiones que ya vimos que puede ser aprendida, que puede ser porque estoy siendo muy restrictiva, muy dura con uno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el hambre emocional pues está siendo un regulador. Tenemos por una parte todas las emociones, tenemos el hambre emocional y tenemos la parte de la conducta alimentaria, que es el hambre. Entonces, hoy en día nuestros tratamientos tienen que tomar en cuenta que existe este punto medio de los pensamientos, la forma en la que nosotros estamos interpretando esa emoción. Ahora vamos a hablar cómo diferenciar el hambre emocional del hambre fisiológica. Muy bien, bueno, pues es muy sencillo. Por ejemplo, el hambre fisiológica es lenta,
es gradual, o sea, te va dando hambre poco a poco. Y el hambre emocional no, el hambre emocional va a ser directo ahorita en este momento. Entonces, tiene un carácter de urgente. El hambre emocional, por ejemplo, va a necesitar comida específica, ¿no? Entonces es como un helado o unas papas o una dona, etcétera. Sin embargo, el hambre fisiológica, pues ahora sí que está abierta a todas las posibilidades porque el cuerpo lo que quiere es nutrirse. Entonces, eso también es algo que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de diferenciarla. En el hambre emocional no hay una sensación de plenitud, no te vas a sentir satisfacción, en lo cual en el hambre fisiológica sí llegas a sentir estas sensaciones. Inclusive el hambre emocional puede llegar a generar estos sentimientos negativos cuando yo termino de comer. Y estos sentimientos negativos, pues al final, pues nos van a llevar a una cadena de un círculo que no termina. Muy bien. ¿Cuáles son estas consecuencias de tener el hambre emocional? Pues la primera es padecer obesidad o sobrepeso y esto nos va a llevar pues como un factor de riesgo a enfermedades crónico-degenerativas. Algunos sentimientos también que se empiezan a sentir como de evaluación, de no poder llevar a cabo un plan de alimentación o emociones negativas, lo cual pues sigue este círculo vicioso, ¿no? Problemas también de índole de trastornos de la conducta alimentaria, entonces aquí también es de tener cuidado. Podemos llegar a tener aislamiento social y otra de las cosas es algunos problemas para poder resolver, más bien dificultades para poder resolver los problemas en otras áreas de mi vida, ¿no? No nada más en la parte de la conducta alimentaria. Ahora, vamos a hablar también de cómo podemos entonces regular o cómo podemos ayudarnos si tenemos esta parte de hambre emocional. Pues la primera es tratar de regular nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que podemos buscar ayuda profesional si es que estas conductas están sobrepasando y están dañando tal vez muchos ejes de mi vida. O sea, es decir, el comer de esta forma ya está dañando mi salud, está dañando la relación que tengo en el trabajo, las relaciones que tengo con mi familia, con mis amigos, o sea, está invadiendo varias áreas de mi vida. Existen hoy en día terapia, la de elección, que es la cognitivo-conductual con excelentes resultados, lo cual nos va a ayudar primero a identificar la emoción, muy bien. Después, cómo poder expresar esa emoción, también identificar algunas creencias irracionales que están sucediendo, porque todo esto es lo que va a llevarnos a la conducta alimentaria. Entonces, ¿de qué forma ser consciente de estas situaciones, las emociones y los pensamientos, pasarlos a emociones más, o más bien pensamientos más positivos y resolver la emoción como debería de resolverlo, o algo que en verdad lo puede resolver, porque ahí es donde viene este trabajo de entender que la comida pues no va a resolver esta emoción negativa, al contrario nos va a llevar a algo más grave en mi salud. Generar pensamientos alternativos y positivos siempre ayuda, ¿vale? Entonces hay que cambiar esos pensamientos que están llegando por algunos muchísimo más positivos. Algo que es bien importante y sé que siempre lo mencionamos, pero es la actividad física, porque entonces vamos a poder detener toda esta cascada fisiológica que no me quise ahondar, pero disminuye también los niveles de estrés y de ansiedad y también nos ayuda como a pensar y a planificar un poco más los pensamientos. Cuidar el sueño y el descanso, porque también en las investigaciones hemos visto o se ha documentado que las personas con hambre emocional tienden a dormir menos o no tienen una buena calidad de sueño. Y lo más importante, como vimos, como un factor de riesgo para presentar hambre emocional, pues es no hacer dietas restrictivas. Muy bien. Todo esto también va muy aunado hoy en día que me gustó mucho, me gusta mucho, le llaman como ejercitar la mente en el aquí y el ahora. Es como una nueva ola que se está viniendo de terapia o aquí entra, por ejemplo, la meditación, entra mucho esta parte de pensamientos de ubicarte, qué está pasando hoy en día, ¿no? Entonces esto está ayudando a los pacientes también, como en el momento en el que está sucediendo esta compulsión o esta hambre emocional, pues a detener toda esta conducta alimentaria no tan adecuada. Bueno, pues entonces hasta aquí un poquito hablar sobre lo que es el hambre emocional.
Me gustaría, la verdad, que me comentaran, en este caso, pues si hubiera dudas, pero si no, también pueden compartirme como alguna situación que estén experimentando y ver si de alguna forma yo puedo apoyarles. Dicen que en México todo se resuelve con la comida. Pues yo creo que en México y en el mundo también creo que es una situación que sobrepasa, ¿no? Ahora también esta parte como de un todo o nada, estas connotaciones también nos llevan a ser muy estrictos, ¿no? De ahora sí voy con todo en la dieta o ahora no estoy a dieta y entonces consumo demasiado. Sí, muchas veces se resuelve con la comida, por ejemplo, no sé, una ruptura amorosa con un chocolate, una cena, etcétera, ¿no? Pero aquí en la consulta lo que intentamos es hacer más consciente esta parte que el alimento no es la solución o no es parte de la solución de la emoción, ¿no? Entonces, separarlo, cuando a veces los pacientes nos dicen, oye, se me antojó tal alimento, etcétera, si vemos que no está dañando gravemente la salud del paciente, pues se le invita como a esta parte de disfrútalo, ¿no? O qué sentiste, si te gustó, no sé, deleitarte en chocolate, pues consúmelo, ¿no? Sin ningún problema. ¿Cuál enfermedad es? No la escuché. Bueno, no es una enfermedad, sino es una respuesta. Es una respuesta a las emociones que nos lleva a comer. Ah, perdón. Sí, la alexitimia es una condición que nos impide reconocer los propios sentimientos y poder expresarlos. Y yo creo que esto muchos de los adultos lo tenemos, ¿no? A quienes nos han enseñado a reconocer emociones, sentimientos, inclusive los hombres, ¿no? Que muchas veces hasta las creencias inculcadas de un hombre no llora, un hombre no debe sentir, o no, etcétera. También todas estas creencias irracionales que de repente pues ya son insertadas, ¿no? A lo largo de los años, de no poder expresar tus emociones. Dice, si existe esa hambre, ¿puede tener sueño todo el día? Ejemplo, termina de comer fisiológica, da sueño, hambre emocional y da sueño y duerme, pero no hay descanso. Voy a tratar de leerlo un poquito mejor. Dice, si existe esa hambre, ¿puede tener sueño todo el día? Bueno, si existe sueño todo el día, habría que hacer una valoración de depresión o de eutimia, que ya es un grado más grande de depresión. Si existen sentimientos de tristeza ya muy profundos, donde la persona no se puede levantar, todo el tiempo tiene sueño, ya no se baña, ya no se arregla, ya no se comunica, esta parte del aislamiento. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? El hambre emocional es que voy a hacer esta conducta alimentaria, como ya lo vimos, aunque no tenga hambre, con un sentido de compulsión, no hay una saciedad, inclusive es como cierto alimento, ¿no? No es por responder a una necesidad fisiológica, porque en el hambre emocional tú buscas cierto alimento y no es como tratar de equilibrar tu plan de alimentación, ¿no? O tu comida del día. Entonces, sí es muy importante evaluar si ya está pasando esta condición de demasiado sueño, no ganas de levantarme, que puede agudizarse inclusive hoy en día con lo que nos está pasando en todo el mundo. Hay que buscar un profesional si consideras que ya te está afectando varias áreas de tu vida y ya no te permite ni siquiera hacer la vida cotidiana. Ajá. No, si no hay un descanso, pues también podemos evaluar si hay altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, que es preocupación, los cuales pueden ser detonantes para presentar hambre emocional, por ejemplo, ¿no? Inclusive, ¿qué pasa? Que en la consulta médica muchas veces se detecta, por ejemplo, viene el paciente por una colitis, por una gastritis, porque no duerme, no descansa, y algunas ocasiones la raíz pues va siendo esta parte de una preocupación excesiva por el presente, por el pasado, por el futuro, un estrés, una incertidumbre de lo que está pasando, una depresión. Aquí lo importante sería hacer más consciente la parte de que la alimentación no tiene que jugar un papel dentro de estas emociones, no tiene que ser una respuesta a, ¿no? Recordemos que el alimento nos tiene que
ayudar para dos funciones. Una, el nutrirnos, el tenernos de una buena condición física saludable, y la otra que es delicioso probar alimentos, no sé, el que más te guste, nunca perder esta sensación de gusto por esos alimentos. Una dieta tampoco tiene que serlo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay alimentos que los pacientes quieren comer, pero a lo mejor tienen una condición médica que lo impide, significa que tal vez ese alimento pues no es tan saludable. Entonces, más bien ese alimento se aprendió que es saludable. Aquí yo les digo, por ejemplo, intenta visualizar qué le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué le permites a tu cuerpo consumir? ¿Con qué lo estás alimentando? Cuando el ejemplo que pusimos, ¿no? De chocolate. Un chocolate, pues no es lo mismo un chocolate lleno de azúcar a una cocoa, un chocolate de una muy buena calidad, que en realidad pues ya nos está aportando otro tipo de nutrientes, ¿no? Bueno, no sé qué más, no sé si tengan como alguna duda con respecto al tema, si les haya gustado, qué les pareció. ¿Me podrías decir qué es el mindful o el mindful? Dice, ok. Ya. Sí, es justo el que hablaba hace ratito, el mindful, que es como toda esta corriente que ahorita se está trabajando mucho en el presente, en el aquí y el ahora. Entonces es mucho esta parte de disfrutar lo que tienes. Y entonces se está enfocando ya en la parte alimentaria porque permite reconocer en este momento lo que tú estás comiendo. ¿Qué te estás permitiendo? De repente cuando hay un atracón o cuando hay esta parte de consumir por respuesta a una emoción, no lo estamos haciendo consciente, no lo estamos haciendo pensando en mi presente, en que si estás, por ejemplo, en un plan de alimentación, si estás en un plan de alimentación, de repente te olvidas eh, pues de comer, ¿no? Saludablemente. Entonces, cuando te viene esta compulsión por comer, es pensar en este momento cómo te sientes, ¿no? Y sí, por supuesto, es este goce del que hablamos ahorita, del alimento. Disfruta lo que comes, pero el disfrutar lo que comes también tiene que ser funcional para ti. Si lo que estás disfrutando te está dañando, aquí habría que hacer esta parte de conciencia de las emociones y de los pensamientos, ¿no? ¿Qué hay detrás de ellos, de estos pensamientos? Porque realmente no es algo saludable para ti. Dicen, la preferencia de lo salado o lo dulce, ¿con qué emociones se relacionan? Bueno, yo sé que de repente en internet encontramos como estos artículos que dicen que tal alimento se relaciona con tal emoción. En verdad, hay muchas investigaciones. Estamos hablando que encontré desde los 50 investigaciones que están relacionando la parte de la comida, qué tipo de comida se relaciona con qué tipo de emoción. No hay una relación. Todos los humanos somos tan complejos, tan diversos, y tiene más que ver con esta cuestión aprendida. Es decir, si a lo mejor yo de pequeño los dulces encontré una gran asociación con la felicidad, o que de repente cuando yo alguna vez estuve triste, comí un dulce y eso activó todas las señales de serotonina, etcétera, y me hizo sentir mucho mejor. Y esto aparte lo he repetido durante mucho tiempo, entonces refuerza negativamente el hecho de que una emoción negativa como la tristeza se va a enfocar con cierto alimento, y entonces cuando tengo hambre emocional, lo que hablamos, voy a buscar directamente ese alimento. Más allá de todas estas teorías psicoanalíticas, por ejemplo, que te hablan de tu infancia, de las regresiones, u otras corrientes,
lo importante yo creo que aquí es, uno, no hacer la dieta restrictiva, ¿no? Siempre ir acompañada de un profesional, no pensar que es algo momentáneo y empezar a separar la parte de la comida con la parte de las emociones y empezar a trabajar las emociones en cuanto a la expresión de ellas, al reconocimiento de las mismas, un problema, una situación, de qué manera la puedo yo resolver, que son todas estas situaciones de resolución de problemas, inclusive en la consulta. También trabajamos con solución de problemas cuando ustedes a lo mejor no lo han notado, pero digamos que en la consulta nos dicen, tengo tal problema para hacer tal colación. Entonces nosotros los vamos llevando de la manita para que ustedes puedan resolver esa situación. O sea, al final de cuentas, ustedes son el que dan la pauta a llevar a cabo durante la semana. Y esto va reforzando la seguridad, que después ustedes sin darse cuenta lo van a ir viendo en otras áreas de su vida. Entonces es también esta parte de solución de problemas. No existe como un alimento que vaya relacionado con alguna emoción. Inclusive hay pacientes que se les va el hambre, o hay pacientes que comen demasiado, o hay pacientes que, no sé, con la ira, por ejemplo, pueden llegar a comer cosas dulces, pero a lo mejor hay pacientes que no les gusta y entonces terminan comiendo algo salado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por conectarse esta noche. Eh, Cualquier situación que ustedes quieran comentarnos, por supuesto que seguimos en las redes sociales o con su nutrióloga o yo también atendiendo estas situaciones. Me despido con un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharme esta noche. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias. Buenas noches.